Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hacer un vídeo especial, un vídeo en el que voy a hablar de libros que pueden motivar para escribir. ¿En qué sentido puede ocurrir esto? O sea, he seleccionado unos libros que yo leí cuando era joven, entre los 19 y los 25 años, cuyos protagonistas son jóvenes también que quieren escribir. Y a mí en aquella época, que yo quería ser un escritor, me resultaron libros motivantes para yo mismo iniciarme en la escritura. El primero de estos libros del que quiero hablar es este, La senda del perdedor, de Charles Bukowski, que lo leí cuando tenía 19 años y fue el libro que hice que yo dejara de leer ciencia ficción y terror, que era lo que leía de adolescente, y me pasara al realismo. Es decir, yo de adolescente leía estos libros de género y escribía también cuentos de terror y de ciencia ficción, y cuando leí La senda del perdedor fue como que algo cambió en mí. Habla de un chico que se llama Chinaski, que es un alter ego de Bukowski. Es Henry Chinaski y el escritor es Charles Bukowski. Vive en Los Ángeles, en un barrio de clase media en el que el padre ha perdido el trabajo. Estamos en el contexto de los años 30, la Gran Depresión. Ha perdido el trabajo, pero finge que sigue yendo a trabajar y sale todos los días de casa. Y Henry Chinaski tiene una mala relación con sus padres, luego además tiene problemas en el colegio, le empiezan a salir muchísimos granos, algo que la acompleja mucho, y se refugia en la lectura de la biblioteca de la Ciénaga y empieza a querer ser un escritor. De hecho, yo cuando leí este libro, con 19 años, La senda del perdedor, hubo una temporada que en la biblioteca de Móstoles yo buscaba los mismos libros que leía Chinaski en la biblioteca de la Ciénaga de Los Ángeles. Y así leí, por ejemplo, a Dostoyevsky, a D.H. Lauren, este tipo de escritores. O sea, es decir, a mí este libro me motivó mucho como un personaje que está en un mundo de circunstancias adversas, que era como yo me sentía un poco cuando estaba en la Facultad de Físicas, que ya dije que la dejé y me cambié de universidad, de carrera. A mí me motivó mucho para empezar a leer realismo y empezar a escribir realismo. Yo también, cuando leí este libro, dejé de escribir cuentos de ciencia ficción y terror y entonces pasé a escribir unas novelas donde yo también me hice un alter ego, como el de Henry Chinaski, que el mío se llamaba Alberto Gómez, que era parecido a mí, a David Pérez, y contaba cosas parecidas a las que me pasaban a mí con este filtro de la autoficción, ¿vale? Y también era un personaje que quería escribir en un entorno que no le gustaba, etc. La senda del perdedor, a mí este libro me marcó muchísimo, fue mi paso de la adolescencia a la juventud ya adulta, digamos. En este contexto de libros podemos hablar también de John Fante, Pregúntale al polvo. Es un escritor también de California, o al menos el personaje Bandini, que es como lo de Chinaski y Bukowski. Bandini era de Colorado y emigra a Los Ángeles. De hecho, Los Ángeles que describe Bukowski es de los años 30, pero claro, Bukowski lo escribe desde en la década de 1980. Y este libro, el de John Fante, Pregúntale al polvo, habla de la década de 1930, que hay escritores que piensan que es de los libros que queda la ciudad mejor reflejada, o al menos al nivel de los de Raymond Chandler, del escritor de novela policíaca. Pregúntale al polvo también va de un joven que ha ganado un premio, no ha ganado un premio, le han publicado un relato en una revista y hay que dedicarse a escribir, y está mal viviendo en Los Ángeles, él solo, tiene una relación complicada con una chica mexicana, es un personaje rabioso. De hecho, el prólogo de este libro es de Charles Bukowski, que le admiraba mucho. De hecho, el personaje de Bandini inspira a Bukowski para crear su personaje, el de Chinaski, con lo cual son dos autores bastante relacionados, autores eléctricos, autores rápidos, rabiosos, que quieren ser escritores con referencias literarias, pero a la vez son tipos callejeros. Y luego, bueno, no he sacado los libros que siguen de Bukowski, como el de Factotum, Cartero, etc., pero Pregúntale al pueblo, por ejemplo, este habla de la juventud de Bandini en Colorado, Espera la primavera, Bandini, o Sueños, de Bunker Hill, que también habla pues de este sueño de ser escritor. Pero realmente los libros motivantes para empezar a escribir aquí son estos dos: La senda del perdedor, de Charles Bukowski, Pregúntale al polvo, de John Fante, norteamericanos. Yo de joven tenía mucha influencia del mundo anglosajón, sobre todo norteamericano. También en este contexto puedo hablar de hambre,
de Kun Hansun, que es un libro. Hansun es un escritor noruego. Este libro salió en 1890. Yo diría que está influenciado por la literatura rusa, sobre todo Dostoyevsky. Es un personaje que, si no recuerdo mal, está en Dinamarca, en el barrio de Kristiania de Copenhague, y es alguien que intenta publicar relatos, artículos, que lo tiene que escribir en un parque, que malvive, que se le rompe la ropa, que no tiene para comer, que sufre hambre físicamente y también metafóricamente porque quiere tener un éxito que no alcanza. Y en cuanto consigue publicar un artículo o algo, se lo gasta en comida, que la acaba vomitando porque come demasiado, malgasta el dinero. También es un personaje rabioso. De hecho, yo creo que hay una cadena entre los personajes de Dostoyevsky, aunque los personajes de Dostoyevsky no son escritores, no quieren escribir. Este libro, Kun Hansun, está influido por Dostoyevsky, y de aquí yo creo que hay una influencia en John Fante, Pregúntale al polvo, y luego una influencia en Bukowski. Es decir, estos tres libros hacen como una cadena de personajes jóvenes que quieren ser escritores y que luchan contra los acontecimientos para intentar conseguirlo. Kun Hansun no he leído nada más. Es un escritor que fue premio Nobel en 1920 y yo creo que era bastante bueno, y ha caído en desgracia principalmente porque ya cuando era bastante mayor, era anciano ya, cuando los nazis invadieron Noruega, él estuvo a favor de los nazis, y creo que murió poco después, sin acabar de ver el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, y esto pues ha hecho que quedara en entredicho. Bueno, murió en 1952, o sea, me estaba equivocando. Murió, sí que había visto el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, pero claro, el posicionarse del lado de los nazis hizo que se perdiera en gran parte su prestigio literario. Pero este libro, que es de mucho antes, 50 años antes, de 1890, Hambre, es un grandísimo libro sobre un joven que quiere ser escritor. Vale, en este contexto que estaba hablando antes de libros norteamericanos, yo creo que había que citar París era una fiesta, de Ernest Hemingway. No sé si es el último libro de Hemingway o es de los últimos, cuando Hemingway pensaba que había perdido ya la fuerza, que no podía escribir. Entonces empieza a escribir como un libro de memorias cuando él era joven y estaba de corresponsal de un periódico en París, y escribía sus cuentos que iban a revolucionar la historia del cuento, pero en aquel momento eran muy novedosos porque era como que escribía cuentos que les faltaban partes, que era la teoría del iceberg de Hemingway, ¿no? Como conté la historia de un tipo que se iba a suicidar, pero no dije que se iba a suicidar, ¿no? Como que a la historia le faltan componentes que el lector tiene que crear o recrear en su cabeza, imaginarse qué está pasando, qué le están quitando, ¿no? Y él los escribía de pie en los bares de París, no dejaba que le interrumpieran, y es un libro de memorias sobre su vida en París, su relación con Scott Fitzgerald, por ejemplo, que tiene mucho encanto. Estos escritores de los años 20 norteamericanos que vivían en París, que intentaban ser escritores en París. París era una fiesta para cualquier persona que quiera escribir. Yo siempre se lo recomiendo porque es de una gran belleza y es muy motivante para empezar a escribir. Vale, pues ya llevamos 4 libros donde los protagonistas son escritores. También norteamericano, Henry Miller, El Trópico de Capricornio. Este era como un estilo más denso, porque los de Fante o los de Bukowski era como un estilo muy rápido, y Henry Miller tiene un estilo como más envolvente. Si no recuerdo mal, pero lo leí hace mucho, era como un poco fantasma el narrador, hablaba de las mujeres que ligaba, de las cosas que hacía, trabajaba en una oficina pero se quería dedicar a escribir, que por eso está en este conjunto de libros motivantes de personajes jóvenes que quieren escribir. Y recuerdo pues alguna frase de este libro que debería volver a leer, que decía Henry Miller, a ver si recuerdo la frase, era: para escribir tienes que dejarlo todo y escribir, aunque todo el mundo te recomiende lo contrario. Y quizás lo hagas aunque todo el mundo te recomiende lo contrario, aunque nadie crea en ti. Y quizás lo haces precisamente por esto, para hacerles creer. Bueno, pues otro joven que está en una oficina, que quiere ser escritor, El Trópico de Capricornio. No sé por qué, nunca leí El Trópico de Cáncer, aunque me gustó mucho El Trópico de Capricornio, y no leí nada más de Henry Miller, que es un escritor yo creo que con el que debería volver a ponerme. Además, la traducción era de Carlos Manzano, que es un escritor bastante reputado. Escritores norteamericanos en este contexto de protagonistas jóvenes escritores, pues esta biografía, por ejemplo, de Paul Auster. Paul Auster, en Asalto de Mata, pues habla de cuando eres un joven que quiere ser escritor, que se mete en un barco porque piensa que tener aventuras es bueno para un escritor, tiene que ser un escritor vitalista, que esto es una idea muy norteamericana. Y probablemente estos norteamericanos
han tomado estas ideas de uno de los padres de la literatura norteamericana, que es Jack London. Este libro, Martin Eden, para cualquier joven que quiera dedicarse a escribir, debería ser otra de las lecturas obligatorias. Martin Eden es otro alter ego de Jack London, o sea, son personajes que realmente están hablando de sí mismos. O sea, este habla de la zona de la bahía de San Francisco, si no recuerdo mal, centraba la historia en San Francisco, y es un joven que tiene que trabajar muy pronto, con 15, 16 años, trabaja en barcos, y hay un momento que él desea adquirir cultura, que desea olvidarse del ambiente en el que ha crecido porque quiere ser un escritor. Parece una tarea impresionante para él, desbordante, porque le falta vocabulario, le faltan referencias, le falta cultura, pero bueno, hay un momento que él va extendiendo peldaños y hay gente que le va rechazando, luego le acepta, y él también es una crítica al cinismo social, de que cuando él es un chico con muchas aspiraciones nadie le hace caso, pero cuando tiene éxito se le acerca gente simplemente por este éxito y no antes, aunque él piensa que no ha cambiado, y acaba siendo un libro bastante desolador sobre las paradojas del éxito. Pero vamos, Martin Eden es un libro sobre un luchador, sobre alguien que trabaja en fábricas, trabaja en barcos, intenta adquirir lecturas, cultura, etc. Otro libro en el mismo sentido de Jack London es este, John Barley con las memorias alcohólicas. Aquí el narrador y el personaje son el mismo, Jack London, y te cuenta un poco lo mismo que Martin Eden. O sea, te cuenta cuando ya vive en una finca y ha tenido éxito, su relación de joven, es unas memorias donde habla de su relación con el alcohol. Y cómo el alcohol pues le lleva a tener amigos, a perder amigos, a poder escribir, a no poder escribir. Es una relación agridulce con el alcohol. Es un libro de Valdemar. Yo no sé si ahora esto se puede encontrar, pero realmente a mí cuando lo leí, con 21 años o 22, las memorias alcohólicas de Jack London me impresionó mucho. Martin Eden, para mi desgracia, lo leí de mayor, lo leí ya con 38 o 40 años, y qué pena que no lo hubiera leído con 20 o con 21, porque es un libro de verdad para esa edad impresionante. Todos estos libros que he sacado yo creo que los debería volver a leer, porque en su momento me motivaron mucho y me hicieron disfrutar mucho y me hicieron intentar convertirme en un escritor, que es una tarea que todavía sigo con ella, pero claro, esta gente al final triunfa de verdad y consigue vivir de la literatura, lo cual para un español actual pues es algo prácticamente imposible, a no ser que no escribas literatura, sino que escribas bestsellers, policíacos o lo que esté de moda, y ya estamos hablando de otra cosa y no realmente de literatura. Más libros norteamericanos que me gustan en este contexto. Yo creo que no podía faltar Vida de este chico, de Tobias Wolff, uno de mis escritores norteamericanos favoritos. He leído todo de Tobias Wolff. Es famoso por sus libros de cuentos, pero tiene algunas novelas impresionantes. Sobre todo, por ejemplo, esta, que es autobiográfica, y luego tiene una continuación que se llama En el ejército del faraón, que es cuando se alistó para combatir en Vietnam y, en cierto modo, se alistó con este afán de aventuras de los escritores norteamericanos, como por ejemplo, claro, que Hemingway estuvo en la Guerra Civil Española, estuvo en el frente, cubriendo como periodista al frente, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal. Entonces Tobias Wolff, envuelto por estas ideas románticas de los escritores que viven aventuras, pues también se fue a Vietnam, a la guerra, y claro, allí pues se llevó muchas decepciones, no había nada heroico, era todo terrible, y solo cuenta En el ejército del faraón. Y aquí cuenta cómo recorrió Estados Unidos en los años 50 con su madre, de un trabajo a otro, de un colegio a otro, y sobre todo la relación con algún padrastro que no le dejó muy buena impresión. De hecho, me encanta la dedicatoria de este libro, me parece maravillosa. Dice: mi primer padrastro solía decir que con lo que yo no sabía se podía llenar un libro. Pues aquí está. Y claro, es que aquí habla de ese padrastro que tenía, que fue una mala influencia. De hecho, es curioso porque el niño Tobias Wolff se hace llamar a sí mismo Jack, y Jack es un homenaje a Jack London, claro, porque él había leído los libros de cuentos de Jack London o las novelas cortas, o había leído estos libros, ¿no? Martin Eden, y le había motivado para intentar ser escritor. Pues Tobias Wolff me encanta, he leído todos sus libros, los de cuentos son muy buenos, las novelas. Podría hacer un especial Tobias Wolff, que yo creo que además hace mucho que no saca nada. No sé si ha dejado de escribir o qué pasa con Tobias Wolff. No sé nada, sacó el de Vieja Escuela, yo creo que fue el último, aquella novela, y ya está. Y no sé, ha sacado como 7 o 8 libros, que los he leído todos.
y no sé, me gusta mucho, a ver si saca algo más o qué ha pasado con Tobias Wolff, que no lo sé. Esto es del mundo todo anglosajón, norteamericano. Una novela europea en este sentido, además del siglo XIX, yo creo que sería Las ilusiones perdidas de Honor de Balzac, que habla de un chico de provincia que tiene talento porque escribe allí en el colegio y va a París con la idea de convertirse en un escritor, y tiene un choque brutal con lo que es la realidad de los escritores en París, lo que son pues las camarillas, lo que es la gente que le tienes que hacer la pelota, el que no le tienes que hacer la pelota, etcétera, y lo difícil que es como chico de provincias poder destacar en ese mundo. De hecho, esta novela no sé si anima mucho a leer porque es una decepción vital impresionante, pero bueno, en este contexto de las novelas de gente que quiere ser escritor, pues esta puede ser muy interesante. En el contexto de literatura en español, pues quizá yo creo que la más motivante para alguien joven que quiere escribir puede que sea Los detectives salvajes, donde Bolaño, a través de su alter ego, como todos estos alter egos que hemos visto, que es Arturo Belano, recrea su juventud mitificada, posiblemente en la Ciudad de México, en los años 70, y esto lo escribe ya Bolaño desde Cataluña, cuando vive ya en Blanes, y mitifica aquella juventud donde un grupo de poetas, los real visceralistas, querían romper con lo que había en aquel momento en México. Los escritores consagrados eran sus enemigos, como el poeta Octavio Paz, que se me olvidó hablar de él en el vídeo de literatura mexicana, y sí que había leído algunos cuentos suyos, su libro de poemas. Y bueno, pues estos poetas real visceralistas viven sus aventuras en México, escriben poesía, quieren publicar en relatos, quieren ser, más que escritores de narrativa, quieren ser poetas, y luego Bolaño quería ser poeta, y luego Bolaño pues recrea este mundo de los poetas, que en realidad es un mundo sobre las ilusiones y la juventud perdida, pero también los protagonistas son escritores o gente que quiere ser escritora. Se me ha olvidado, por ejemplo, hablar en el mundo español. Quizás hubiera sido una buena idea sacar el libro de La forja de un rebelde de Arturo Barea, que lo he leído este verano, en 2021, y también es una autobiografía y también te habla de un chico de un entorno pobre, que hay un momento que quiere ser escritor, intenta contactar con los círculos de escritores, va a la tertulia de Valle Inclán, por ejemplo, le hace una pregunta y Valle Inclán le mira y le dice: ¿usted quiere ser escritor? Pues váyase de aquí, hombre, a su casa a leer y a escribir, porque como se quede aquí, lo único que va a poder ser es periodista en algún periódico, primero sin cobrar, luego cobrando poco, entrará en alguna camarilla de estas y ya está, ¿no? Que es un poco lo que contaba Balzac en Las ilusiones perdidas, porque eso de las camarillas y lo de ser amigo del editor, del que hace la reseña, todo eso, pues más o menos sigue un poquito igual. O sea, es decir, que un tema es el talento y luego otro tema, el talento de la escritura, y luego el otro tema es el talento que tiene determinado tipo de gente para hacer amigos, para moverse en unos círculos, y en esos círculos pues te publican, no te publican, tienes más predicamento, escribas mejor o peor, y bueno, eso lo cuenta Balzac en el siglo XIX de París, y eso lo he visto yo en Madrid en el siglo XXI sin más dilación, ¿no? Sin irnos más lejos. Como me suele ocurrir, o sea, os habéis dado cuenta que todos los libros que he sacado son de hombres, y bueno, yo es que cuando era joven no tenía referencias, y realmente sí me doy cuenta, no sé si de un modo consciente o inconsciente, que yo en la literatura buscaba referentes masculinos. De joven leía casi todo hombres, y luego ya yo me di cuenta que tenía que leer a más mujeres. Estoy leyendo más mujeres actualmente en mi vida adulta, y esto es un proceso que quiero llevar más a cabo. Porque cuando yo tenía 20 años y quería ser escritor, yo me identificaba con hombres que querían ser escritores. No sé si era una cosa absolutamente consciente, no buscada o buscada, pero ha sido así. Entonces, ¿qué libros de escritoras que el protagonista es una chica y quiera ser escritora conozco? Pues la verdad es que poco, y espero que me recomendéis algo. Yo he leído, por ejemplo, La campana de cristal de Silvia Plath, pero es que esto no se sienta en esta categoría, porque es una chica que gana un premio escribiendo un relato, que es de un pueblo, va a Nueva York. Allí conoce otras chicas que han ganado también ese premio, se relaciona con ellas, pero de repente algo en su cabeza no funciona, vuelve a su pueblo, se ha convertido en una persona con ataques de ansiedad, una persona que es bipolar, que se encierra en sí misma, que se quiere suicidar, con lo cual tampoco realmente hay una escapada de la realidad a través de la escritura, que era lo que proponían más bien estos libros. Estos libros es, yo creo, de gente
que no está contenta con su vida, todo lo que he enseñado hasta ahora, y tratan de evadirse o tener éxito, que alguien los admire a través de la escritura. Este libro empieza con alguien que escribe, pero realmente es un libro duro que habla sobre la locura de una chica y sus problemas mentales, con lo cual no sé si este libro realmente entraría en esta categoría. Me ha dicho mi mujer, Almudena, que debería sacar un libro que yo no he leído, pero bueno, al menos comentarlo, Mujercitas, de Louisa May Alcott, que si no recuerdo mal, yo este libro lo leí en la versión cómic cuando era un niño, en aquellas grandes novelas ilustradas de cómic de 30 páginas que leí, los de Julio Verne, Salgari, muchos clásicos. Y a mi mujer le sigue gustando este libro, que lo ha leído hace poco. Yo no sé si es un libro, es una protagonista, son 4 hermanas creo, es una protagonista, la narradora, que quiere ser escritora y narra lo que pasa en su entorno, y no sé si es infantil, juvenil o es un libro para adultos. Yo no estoy seguro, me parece que alguna vez mi mujer me ha dicho que es más para leerlo cuando eres más niño. No lo sé, si tenéis referencias de Mujercitas y pensáis que a alguien adulto como yo le puede gustar, pues me lo dejáis en los comentarios. Y si tenéis referencias de más libros que cumplan estas características, de escritores o escritoras jóvenes que quieren escribir y que sean motivantes para que otros jóvenes los lean y quieran escribir, quieran convertirse en escritores, pues conversamos en los comentarios sobre ello. Espero que os haya interesado este vídeo. A mí me parece curioso hacerlo porque durante una temporada, cuando yo tenía 20-25 años, buscaba mucho este tipo de libros, ¿no? Sobre todo de hombres, ya he dicho, que hablaran, aunque fuera a través de un alter ego, de un personaje, de alguien joven que quiere escribir como quería yo en aquel momento, ¿no? Y bueno, pues habéis llegado hasta aquí. Este es el momento spam del vídeo. Esta es mi última novela publicada, esto no es Bambi, que habla del mundo laboral de cuando yo era auditor de cuentas, y esta es mi novela anterior, aunque está escrita después, que se llama Caminaré entre las ratas, que habla de la crisis de un hombre de 39 años, habla de su crisis personal, con las parejas, con el trabajo, con todo, y lo uno a la crisis del país, de España, porque está ambientado en 2013. Voy a dejar algunos enlaces por aquí, por si alguien quiere ver la información de estos libros que tengo en el canal, algún vídeo hablando de ellos. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya interesado y nos vemos en el siguiente. Adiós.